Colombati del Destape Radio. ¿Cómo le va, estimado? Buen día. En Córdoba lo saluda Patricio Luján. En la mesa también está Cintia Vélez. Hola Patricio, Cintia, buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días para todos ahí en Córdoba, ¿cómo andan? Bien, la verdad que tu informe sobre lo que es comprar un pueblo entero en La Rioja, contame un poquito si los cordobeses nos adentramos en el tema. Bueno, es el antecedente que de alguna forma derivó en la ley de tierras actual que el gobierno de Milei pretende modificar y que creo que está empezando a generar mucho ruido, justamente porque me da la sensación de que en un contexto en que veníamos hablando de defensa de la Argentina frente a ataques de afuera, campañas y demás, bueno, puede haber ahí algún vínculo con, de repente, algún amor por la tierra, por la patria, por el país, ¿no? Por la bandera, y creo que lo que está empezando a suceder es que hay sectores de la sociedad que están empezando a reaccionar frente a lo que es el intento del gobierno de avanzar en el Congreso con la modificación de la ley de tierras y básicamente poderle vender tierras a extranjeros sin tope, sin límite. Hoy el tope es del 15%. Y en los últimos días sí hizo mucho ruido esa historia de la venta de un pueblo en La Rioja, que fue la que generó la ley que ahora el gobierno quiere derogar y que va a intentar avanzar el 6 de agosto con una sesión que está prevista en el Senado. Veremos si efectivamente el gobierno tiene o no los números para avanzar con eso, pero me parece de todo lo que está pasando en este momento en la Argentina, de los temas que mayor conversación están generando, ¿no? O sea que un extranjero compró un pueblo entero, con lo que significa comprar una urbanización. O sea, como que compró donde está la iglesia, donde está la comisaría, donde están las escuelas, y compró la tierra donde están construidas las casas de un pueblo de La Rioja. Sí, se trata de un rabino estadounidense, Joseph Lieberson. Esto fue en 2008, una operación que terminó en un escándalo internacional y que llevó tiempo después a la sanción de la ley de tierras rurales que el gobierno pretende modificar. Es el antecedente, uno de los antecedentes que tomó en cuenta en aquel momento el gobierno de Cristina Kirchner para impulsar el proyecto que le ponía un límite del 15% de la superficie nacional y provincial a la venta de tierras a extranjeros, que es lo que ahora se quiere modificar. En abril del 2011 fue que en aquel momento el gobierno envió al Congreso un proyecto que después se convirtió en ley, conocido como Ley de Tierras, y era una iniciativa que tenía como objetivo básicamente preservar la tierra como recurso estratégico nacional, y también esto fue producto de una decisión que se vio empujada en aquel momento por la crisis internacional del 2008, el crash financiero que hizo colapsar al mundo tras la caída de Lehman Brothers, entre otras cosas. Y en ese sentido, en ese momento y en ese contexto, se dio la operación que protagonizó este señor Lieberson en La Rioja, un rabino que vivía en Buenos Aires, que conocía el mercado argentino, llevaba años vendiendo también alimentos kosher a través de la compañía Merco Kosher, y en 2008 pagó $650.000 por 200.000 hectáreas de una tierra en la zona de Valle Hermoso, que incluía eso, como decís, una población, tierras fiscales, reservas de agua dulce, áreas aptas para cultivo y explotación minera, hasta escuelas, la iglesia del pueblo, y Lieberson en ese momento acusó a los funcionarios provinciales de haberle exigido sobornos para validar la operación. Todo eso generó un escándalo nacional, hubo un informe de Telenoche Investiga en aquel entonces, y llevó a Lieberson a presentar una denuncia ante la Corte Federal de Nueva York, que finalmente quedó en la nada, pero luego en julio de 2010 el Ministerio del Interior, que en ese momento estaba a cargo de Florencio Randazzo, intervino para suspender la operación, impulsó una investigación sobre ese procedimiento, denunció irregularidades y todo esto al final terminó en la nada. Hace poco lo recordó un senador riojano, Fernando Rejal, el 8 de abril, cuando Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, que es el principal impulsor de esta ley, fue al Senado y ahí le recordó esta historia. Pero te digo, Patricio, como estas historias hay varias en la Argentina, no es una novedad. Por ejemplo, si te tuviera que preguntar alguna que te venga ahora rápidamente de manera espontánea. Bueno, las tierras del Lago Escondido, de Joe Lewis, magnate británico, que directamente se compró un lago de agua dulce, uno de los más importantes de la Patagonia, al que no se puede ingresar. En este caso hay muchas tierras en manos de empresarios extranjeros, estadounidenses, italianos, israelíes, británicos, que tienen todo el derecho del mundo a comprar tierra. Lo que acá se cuestiona es la compra ilimitada y sobre todo en sectores estratégicos para la producción y para los recursos naturales. Por ejemplo, el caso de las leñas, un complejo ahí
turístico. Sí, ¿no? sí, en Bariloche, Bueno, Bariloche, sí. está en manos de empresarios extranjeros. Lo que algunos pobladores también y habitantes del lugar están diciendo es lo que hay debajo del suelo, ¿no? ¿De quién es entonces? Y ahí es donde empieza a entrar en conflicto, bueno, cómo defiende la Argentina sus recursos naturales y sus sectores productivos estratégicos. Por eso el cuestionamiento a derogar la limitación, que no es que no puedan comprar los extranjeros tierras en la Argentina, pero no de manera ilimitada y en cualquier lugar, ¿no? En bosques nativos, en glaciares, etcétera. Eso es lo que un poco la ley frena y que pretenden Javier Milei y el Gobierno Nacional modificar, ¿no? Bien, dije Bariloche, la provincia de Mendoza, digo las leñas, pero Mendoza, bueno, Mendoza, sí. pero la verdad que es un tema muy complejo, donde la sociedad, calculo, hasta piensa que lo que estamos hablando es abstracto. Cintia, por favor, Matías, te está escuchando. Buen día, Cintia. Buen día. Te estoy escuchando atentamente y pensando, y también quiero preguntarte qué opinas con respecto a esto de la ley de tierras. Digo, ¿puede un país perder territorio en manos extranjeras sin perder soberanía? Bueno, el gobierno dice que no se trata de una discusión sobre la soberanía nacional, sino que es un acuerdo entre privados de venta de tierras, que si vos tenés tierras y se las querés vender a un extranjero, no hay ningún problema. Lo presenta como un acuerdo entre partes, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver la soberanía, sobre todo cuando se trata de zonas estratégicas y cuando, como en estos casos además, no hay límite, ¿no? Y por eso el ejemplo del pueblo de La Rioja. Eso que pasó o que casi sucede, y que no sucede porque se generó ese escándalo internacional y una legislación que lo impedía, ¿cómo asegura el gobierno que eso no va a suceder si se eliminan las restricciones que o sea, lo que quiere ley, decir, ¿no? que señor, me recordame la gracia del señor que compró, que tenía... Liberson. O sea, Liberson está esperando de que esa ley se lleve adelante, se ejecute, se instrumente, y el pueblo de Valle Hermoso es de él, o sea... Bueno, es que hay varios Liberson, digamos. Liberson es un caso, es un ejemplo, un antecedente, pero después hace poco desembarcó en la Argentina Peter Thiel, que es un magnate estadounidense, uno de los principales empresarios de la inteligencia artificial del mundo, y que están mirando, bueno, con buenos ojos, con mucho entusiasmo, tierras de la Patagonia, porque eso les permitiría a ellos instalar data centers que necesitan recursos y territorios como los que ofrece la Patagonia Argentina para desarrollar sus negocios. Hace poco estuvo acá en la Argentina, ya se compró una casa en la Argentina, ya estuvo en la Casa Rosada. Ah, ese que compró una prefabricada, sí. Exacto. Bien, Sí. bien. Hay muchos, obviamente, intereses extranjeros, y lo estamos viendo, con la mirada puesta en la Argentina. El gobierno esto lo presenta como una oportunidad de inversiones, que si fuera ese el sentido no sería un problema, por supuesto, y extranjeros que han comprado tierras en la Argentina hay un montón, desde Benetton hasta Lewis, pasando por este que recién les mencionaba. Slim también, el señor Slim también compró, el hombre de las telefónicas. No, por supuesto, y nada lo impide. El tema es que por alguna razón se estableció un tope y por alguna razón se estableció también que no se puede comprar cualquier tipo de tierra. Claro. No se puede comprar tierra fronteriza, no se puede comprar sectores estratégicos, lagos, es decir... Bueno, no se puede comprar un pueblo, o sea... Exacto, bueno, por eso. Entonces, creo que esto está empezando a generar alguna repercusión, algún sector de la política y de la sociedad que ya están convocando a movilizarse el 6 de agosto al Congreso. Y creo que, en definitiva, me parece que es importante, más allá de este caso en particular, poner en cuestión qué está pasando con la soberanía argentina en todo sentido, ¿no? Totalmente. Política, económica y territorial también, por supuesto, ya que hizo tanto ruido, afortunadamente, y lo que pasó con los muchachos de la selección y la bandera de las Malvinas son argentinas. Bueno, una forma de defender la soberanía territorial, además de nuestra reivindicación sobre las Islas Malvinas, es también sobre lo que está pasando con nuestro territorio hoy, acá, ¿no? También. La verdad que agradecido porque nos hayas compartido tu trabajo, que también es de valorar, como todos los colegas que son generosos. Te mando un abrazo y un gustazo, querido Matías. Abrazo grande, un saludo a todos, muy amable. Gracias. Matías Colombati, por supuesto, sobre la venta de Valle Hermoso en La Rioja. Hasta las 12. Seguimos en Decilo Como Es. 97.